un saludo, ¿cómo están? Espero que la primera videoclase les haya aportado un apoyo al conocimiento, ¿verdad? Y al conocimiento que se va a reflejar en la atención de sus usuarios. Este video es para hacer la parte del taller, la actividad participativa del taller. Entonces, en este video lo que voy a explicarles es el primer paso de los tres elementos que yo he creado para mi apoyo en la intervención terapéutica de personas con TEA, en específico de personas con TEA. Bueno, entonces yo la he llamado una atención terapéutica exitosa en personas con TEA, mi ATE, y son tres pasos para llevar a cabo. Ya se los expliqué en el video de bienvenida, en el cual les detallaba que los 3 días de taller van a estar direccionados en estos tres pasos. Eh, bueno, ¿qué son estos tres pasos? ¿Por qué surgen? Bueno, y demás situaciones que tal vez en este momento se estén preguntando. Bueno, viendo las respuestas que ustedes realizaron en el, en la actividad práctica como introductoria que les hice una pregunta, es un alivio para mí y posiblemente para todas ustedes darse cuenta de que no estamos solos, o sea, que las dificultades en la intervención las tenemos todos, que todos nos enfrentamos a esas dificultades y que muchas de las dificultades que ustedes han pasado las he pasado yo, y eso es lo que ha hecho que yo hiciera una búsqueda de algo que me facilitara poder organizar mi terapia y hacerla bien. Yo leí comentarios donde ustedes decían, bueno, las deficiencias con la familia directamente, deficiencias con el comportamiento del usuario, deficiencias con que sí sé cosas, pero no sé cómo organizar, sí aplico cosas, pero no sé si lo estoy haciendo bien o si se necesitará más o si será necesario otro tipo de elementos que agregarle a mi terapia o me hace falta conocimiento. O sea, todas esas dudas, ténganlo por seguro que yo también las tengo y las he tenido y he pasado por eso y por esa razón es que he realizado, digamos, esta serie de pasos para yo misma decir, no, tengo que organizarme, tengo que saber qué hacer de una forma rápida, porque tampoco puedo extender el tiempo de atención del usuario, porque también es tiempo que le quito de su misma posibilidad de progresar. Entonces, esa es la razón por la cual yo realizo la intervención a través de esta guía de 3 pasos para poder orientarme y hacerlo de una forma muy funcional para la persona. Como verán en este globito, ¿verdad? Este globito representa pues esa metodología que he creado para poder ayudarme en mi terapia. ¿En qué consiste este globo? Bueno, este globo consiste en que tengo un usuario TEA, y ese usuario es todo este globo. Ese usuario contiene todos estos elementos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos centramos en una intervención basada en características, lo que nos vamos a encontrar es un programa terapéutico en donde sí voy a intervenir deficiencias que presenta mi usuario, a las que yo debo de dar una posibilidad terapéutica, y que posiblemente avancen esas deficiencias, pero lo que estoy haciendo es una intervención de elementos aislados. ¿Y qué es esta intervención de elementos aislados? Bueno, pues es una intervención donde si yo encuentro que mi usuario tiene déficit de contacto visual, entonces voy a intervenir déficit de contacto visual. Si encuentro que mi usuario tiene déficit en la flexibilidad, entonces voy a intervenir ese déficit en la inflexibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las intervenciones aisladas? Las intervenciones que se centran en las características y no en la persona. Entonces, lo que pasa con estas intervenciones es que nos llevan a resultados que no necesariamente son negativos. O sea, si doy terapia y estoy dirigiendo mi terapia a estrategias para mejorar el contacto visual, posiblemente mejore el contacto visual. El asunto es que no estoy haciendo una terapia que me haga una fusión de elementos. Entonces, en el día número 1 del taller, lo que voy a hablarles es del
primer paso de esta guía. El primer paso se llama identificar, pero aquí les voy a mencionar de forma general en qué consiste mi guía, digamos, de 3 pasos. Bueno, son 3 pasos: identificar, integrar e intervenir. El día 1 vamos a ver identificar, día 2 integrar y el día 3 intervenir. Este día 1, ¿verdad? Ya vimos en el primer video la importancia radical que tiene el poder conocer la descripción de mi usuario desde los signos nucleares y los signos individuales. La individualización de la persona es sumamente importante. Que tenga TEA no quiere decir que es como todos los demás, las demás personas que tienen TEA. Pero eso no es lo único importante dentro de un proceso de intervención exitosa. También está dentro de ese proceso algo que a veces se nos olvida muchísimo, a mí se me olvida también, y se nos olvida muchísimo y nos pasa con mucha frecuencia, que nuestras intervenciones se centran en solamente este sector, la terapia individual. Entonces, un plan de intervención exitosa no puede centrarse en lo que me toca hacer hoy con Susana en terapia. Y la otra semana planeo, pero planeo qué voy a hacer con Susana en mi terapia. Ese no es un plan de intervención exitoso para una persona con TEA. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de estrategias se van a intervenir en contextos sociales o más bien se van a necesitar estrategias para que se mejore en contextos sociales. Entonces, pensar en la terapia solamente la que yo le doy al usuario de forma individual no es un buen paso para un plan de intervención exitoso, porque me estoy centrando en solamente un mínimo, pequeñísimo contexto en el que el usuario permanece, y ese contexto tan mínimo conmigo no va a ser funcional. Va a ser funcional que yo lo lleve a todas las posibilidades. Entonces, para yo poder hacer este proceso completo de 3 pasos de identificar, integrar e intervenir, he creado también 3 elementos que deben estar en los 3 pasos. El contexto social, y se refiere a todos los contextos sociales en los que esta persona está integrado. Entonces, el hogar, la escuela, la comunidad, los vecinos, los familiares, etcétera. El contexto social para identificar, para integrar y para intervenir. No es que el contexto social solo va con identificar, no, 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 no. Estos 3 elementos secundarios van a estar relacionados en cada uno de los 3 pasos. Después están las necesidades individuales, que ahí es donde vamos a lo que generalmente hacemos. No haces contacto visual, tienes dificultades de flexibilidad, no tienes desarrollo del lenguaje oral. Esos son los aspectos individuales de la persona. Pero si yo solo abordo los aspectos individuales, me estoy olvidando del contexto y entonces no va a funcionar. Sí va a funcionar que la persona va a mejorar un poco, pero no tal vez va a mejorar al punto del que yo quisiera que mejore. Y el tercero de los elementos secundarios es la terapia individual, que sería que tanto para identificar, para integrar o para intervenir, yo necesito centrar algunos aspectos de entrenamiento propiamente conmigo y con el usuario directamente en un entrenamiento 1 a 1. Entonces, en eso consiste de forma general estos 3 pasos. Entonces, ¿qué quiero que hagamos en esta actividad de forma participativa? Yo les voy a dar al finalizar la actividad, al finalizar el video, en el posteo hay una descripción de lo que van a hacer para la actividad. Entonces, yo quiero que ustedes participen creando esto que vamos a identificar en esta sección. Bueno, ¿cuál es el paso que vamos a ver hoy? Identificar. Entonces, ¿en qué consiste identificar? Sí, sin más ni menos, hay que entender a quién voy a identificar. Bueno, voy a identificar a mi usuario TEA. Pero, ¿qué es identificar a mi usuario TEA? No es decir que tiene ese diagnóstico, no es decir que no habla, no es decir qué es lo que le falla, ¿verdad? Sino es identificar a esa persona y sus contextos, a esa persona y sus necesidades. Eso es identificar. ¿A quién voy a identificar? A esa persona y todo lo que rodea las necesidades específicas de esa persona. ¿Por qué tengo que hacer esto? Bueno, por una razón muy importante. Para mí, número 1,
por organización. Si yo no hago una buena identificación, si yo no hago una buena detección de las características de mi usuario, entonces no voy a tener la posibilidad de poder realizar un proceso terapéutico fluido. Va a estar un proceso terapéutico un poco atropellado. Voy a poner esto y voy a poner esto otro y esta característica porque también está en déficit. Y entonces me centré en la individualidad de las características y entonces al no funcionar, pues entonces no funcioné la información con mi usuario y pues entonces no veo los mismos resultados. Entonces, ¿por qué es importante hacer esto? Primero que nada por organización. Segundo, por claridad, porque esto nos va a permitir tener una claridad. Mira, sí, ya aquí ya voy entendiendo cómo puedo direccionar mi terapia, porque entonces el segmentar esta identificación me va a permitir también entender qué estrategias me van a servir para esto y qué otras me van a servir para esto otro. Y con una misma estrategia, cómo voy a englobar todas las necesidades de un grupo de características. Y por último, también que es necesario hacer una intervención de este tipo porque está centrada en la persona y no en un diagnóstico. Yo no atiendo a una persona porque tenga TEA. Yo atiendo a una persona porque necesita que yo le ayude en las deficiencias que presenta, pero no porque tiene TEA tengo que darle terapia, no. Le tengo que dar terapia y tengo que ayudarle en su proceso de aprendizaje y de adaptación. Tengo que hacerlo porque tiene esa necesidad, no por un diagnóstico. Entonces me centro en las intervenciones basadas en la persona. ¿Cómo lo hago? Muy importante. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, sí, definitivo, tenemos que evaluar. Entonces, la evaluación más la organización nos da un buen resultado en una persona. ¿Por qué? Porque la evaluación más organizar los procesos de una forma muy oportuna va a hacer que esta persona tenga una buena evolución y una evolución individual, o sea, una evolución que depende o está específicamente creada para esa persona. ¿Cómo realizo esa evaluación? Muy importante. ¿Cómo realizo esa evaluación? Bueno, yo lo más importante que tengo que entender es que yo lo que voy a hacer es, en una evaluación tengo que detectar y tengo que observar. Por eso les pongo detecta y observa. Detecta y observa todos los elementos que puedan hacer un conjunto de lo que esa persona es. ¿De acuerdo? No los veas de forma individual, no los veas de forma independiente, no hace contacto visual, no veas, hace movimientos repetitivos, tiene problemas de flexibilidad, tiene dificultades de esto o de aquello. No lo veas de forma individual y aislada. La fase 1 de identificar es identificar a la persona, o sea, toda la globalidad de esa persona. Bueno, entonces, ¿qué hago yo en esta detección? Bueno, en esta detección lo que hago es, primero que nada, el usuario llega a mi terapia y yo hago una guía de organización. ¿Qué es la guía de organización que yo realizo? Bueno, esta guía de organización es para dirigir de una forma más rápida, más expedita, porque como sabemos, no atendemos a un usuario, atendemos a un montón. Entonces, yo lo que hago es una guía de organización cuando el usuario llega con su familiar a la entrevista para poder saber qué hago y de forma rápida y no perder tiempo. Entonces, ¿qué es esta guía de organización? Bueno, primero hago una pregunta clave. Bueno, yo les comentaba les comentaba a las estudiantes que algo que me parece súper importante es que el usuario, de que entra a la terapia, lo primero que le pregunta al papá es cómo se llama su hijo, para no decirle su hijo tiene esto, su hijo hace aquello, sino decirle el nombre de su hijo, porque también la empatía, el acercamiento con la familia es sumamente importante. Son familias que necesitan ayuda y necesitan orientación. Y nosotros no estamos para juzgar, estamos para apoyar. Entonces, me gusta mucho, mi primer paso dentro de la entrevista siempre es, ¿cómo están? ¿Cómo se llama su hijo? Cuéntenme, ¿quién es? ¿Cuántos años tiene? Y después de ahí, entonces ya empiezo, muy bien, siéntense y empezamos esta situación porque hay que hacerlo rápido, hay que ir de ahí sin perder el tiempo, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué es importante en esta guía de organización? La primera pregunta que le hago a los padres
cuando se sientan, yo no empiezo metódicamente a hacer la entrevista, cómo hace las preguntas paso a paso, tiene tal cosa, ¿verdad? No, no me gusta hacerlo así. Entonces, la primera pregunta que les hago es, ¿tiene diagnóstico médico por alguna razón o está en estudio por algún tipo de trastorno del desarrollo o alguna condición deficiente o en discapacidad, etcétera? O sea, la primera pregunta es si tiene un diagnóstico o está en estudio a nivel médico o de salud. Entonces, eso es muy importante porque si yo no hago esta consulta, puede hacer que incluso los padres omitan el hecho de que ya tiene diagnóstico o está en estudio por alguna razón. Entonces, si el padre me contesta que sí tiene diagnóstico, inmediatamente se lo pido o le pido que me lo envíe ya sea por foto o en próximas sesiones para poder leer ese diagnóstico, pero obviamente les pregunto que cuál es el diagnóstico. Si tiene diagnóstico, ok, sigo con los otros pasos de esta detección y observación que ya les voy a comentar. Pero mi siguiente pregunta es que si el padre me contesta, no, no tiene diagnóstico, entonces yo lo que le pido en esta guía de organización es descríbame a su hijo, descríbame a su hijo. ¿Cómo se comunica? Cuénteme, ¿cómo hace para pedir? ¿Qué cosas hace cuando está con otras personas? Entonces yo pido una descripción de socialización, de comunicación, de juego, de comportamiento y conducta y, y de lenguaje en general, ¿verdad? El habla y demás. Entonces, ¿qué le pido yo a los papás? No le digo, descríbame cómo es el lenguaje. No, no, yo le hago un acercamiento a qué es lo que yo quiero. Cuénteme, ¿y su hijo juega con otros niños? ¿Solo socializa con adultos? ¿Qué hace cuando socializa? Es rápido, no duro más de 10 minutos haciendo esa descripción, pero sí me gusta que los papás me describan esa información porque yo no sé si la persona tiene TEA, porque si el papá me dijo que no tiene diagnóstico y no está en estudio, yo no sé si esa persona tiene TEA. Entonces, lo que les estoy enseñando aquí es cómo yo me organizo para que rápidamente detectar características en la persona con TEA desde el primer día que llega. Entonces, como no sé si la persona tiene TEA y los papás posiblemente tal vez no tengan ni idea de que tiene TEA, entonces, lo que hago es esta serie de preguntas. Número uno, dígame, ¿tiene diagnóstico o no lo tiene? Si no tiene diagnóstico, siguiente pregunta, descríbame a su hijo. Descríbame a su hijo en estos aspectos que les mencioné. Si el usuario si los familiares ya me describieron a su hijo y aparte también ya recibí eh, que no tiene diagnóstico médico o que sí tiene diagnóstico médico, entonces paso a la entrevista familiar. Y es muy importante acá el punto de la entrevista familiar porque en esta parte podemos utilizar los cuestionarios de detección. ¿Cuáles cuestionarios de detección? Bueno, los cuestionarios de libre acceso y de descarga pública como el MChat, RF, que es el revisado, ¿verdad? La última edición, el QChat, que es para niños un poquito más grandes, o el cuestionario CARS. Estos son cuestionarios de detección. ¿Qué es importante con ellos? Yo los uso para dos cosas. Número uno, si el usuario ya tiene diagnóstico de TEA, los uso para conocer más características de TEA de esa persona. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy haciendo? Detectando. ¿Detectando qué? Estoy haciendo una indagación, una investigación de cómo es esta persona, de quién es esta persona y de cuáles son sus necesidades. Entonces, los cuestionarios de detección me van a servir. Si la persona ya está diagnosticada, los uso para conocer más características. Si la persona no está diagnosticada, los uso para detectar características. Sí y solo sí, cuando me describieron a su hijo, encontré que tenía dudas de que podría ser una persona con TEA. Entonces, los papás me describen a su hijo y si yo empiezo a tener mis sospechas de que algunas de las características se encuentran en dónde, en los 3 signos nucleares, entonces yo paso el cuestionario de detección en la entrevista familiar de una vez. ¿Por qué? Porque no quiero perder tiempo y necesito preguntas específicas que me contesten esos padres de forma inmediata para detectar todo más rápido, porque entre más rápido es mejor, porque más rápido va a entrar entonces también en un proceso de detección a nivel de salud. Después de esto, entonces, ¿qué es importante dentro del proceso de evaluación? La observación. Hago una observación que eso sí, que les quede claro, es una observación, por lo tanto es pasiva, mi intervención es pasiva. Dos cosas. Uno,
Si trabajo en un centro de atención donde puedo observar al usuario dentro de contextos como el aula, con sus compañeros, en el recreo, en actividades como la merienda, etcétera, ahí es donde voy a ir a observar. Pero si estoy en terapia privada, lo que voy a hacer es organizar el ambiente, organizar los materiales y hacer una observación de ese usuario con su familia, con el familiar con el que haya llegado. ¿Qué es lo importante de la observación? Que es que la observación es natural. Yo le permito al papá, a la mamá que estuvieron con el niño en la terapia, que entonces estén ahí con él y que jueguen. Y yo lo que quiero es direccionar un poco esa observación, pero no intervenir en ella. Yo no les digo que si están haciendo algo bien o que si están haciendo algo mal. Eso es súper importante, porque lo que quiero es observar. Y en una observación, yo como observador soy un ente pasivo, no voy a interactuar. Entonces, yo no puedo observar si yo soy la que estoy sentada con el niño. No es porque no pueda observarlo, sino es porque esa no es la observación de contexto natural. Entonces, yo hago una observación de contexto natural. Como les digo, si estoy en una institución, trato de ir a verlo en cualquiera de las situaciones del día. Y si estoy en una sesión de terapia privada, pues entonces lo puedo hacer directamente con el familiar con el que llegó. Y hago la observación directamente con el familiar. Que el niño y su acompañante disfruten de un juego en el que yo voy a observar. ¿Qué observo? Observo todo, absolutamente todo. En la observación no hay nada malo, todo es bueno. Todo lo que yo vea, incluso si el niño hizo algún berrinche o alguna crisis, incluso la forma en cómo su padre o su madre se comunican con él, incluso las cosas que hacen los familiares con él, las soluciones que le realizan los padres a él o a ella. Entonces, yo observo todo, observo el juego, observo el lenguaje, la comunicación, la interacción social, la atención, la flexibilidad, la tolerancia y algo súper importante, observo la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque eso también me da muchísima información del funcionamiento ejecutivo. Después, al finalizar ya, no, esto no se hace en una sola sesión, ¿verdad? No se me vayan a confundir. Yo lo hago en 4 días diferentes. Entonces, en la evaluación también entra la parte específica, pero ¿cuándo hago yo la evaluación específica? El último día. ¿Por qué el último día? Porque ya conozco a mi usuario, ya entrevisté a los padres, ya lo observé en una situación más natural, entonces ya tengo claro las principales deficiencias de ese usuario y por lo tanto ya puedo elegir entre toda la gama de test y evaluaciones que puedo tener a mano, porque estoy segura de que ustedes están igual, tienen montones de evaluaciones, montones de recursos de identificación de características del lenguaje, del habla y demás. Y bueno, pues tenemos que entender que es cierto que nosotros no podemos aplicar todo eso a una persona porque no tenemos el tiempo para poder realizar evaluaciones de esa magnitud. Entonces, ¿qué hago? Ya lo observé, ya lo conocí, ya me lo describieron, ya lo he podido ver en unas 2 o 3 sesiones como mínimo. Entonces ya yo sé qué evaluación específica me hace falta. Y entonces ahí es donde yo decido qué evaluación de mi repertorio de evaluaciones que posea, qué evaluación voy a aplicar, ¿verdad? Entonces, eso es mi primer proceso en la evaluación, ¿verdad? Esto es como el proceso que yo sigo para la evaluación. Pero la identificación no es solo este proceso de 4 puntos de evaluación. También tengo que valorar la individualidad de mi usuario. Entonces, ya estoy entendiendo que todo este paso de identificar me va a llevar a mí a conocer al usuario, a saber quién es, a reconocer sus características y todos estos momentos, la entrevista, la observación, la evaluación específica, las descripciones que posea de parte de cuestionarios de detección, todo esto me ayuda a identificar a esa persona. ¿Qué tengo que entender? Que tengo que evaluarlo y que tengo que sacar la individualidad de esa persona del TEA. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta persona puede tener TEA si no ha sido diagnosticado, puede tener TEA porque estoy en dudas de que tenga el diagnóstico, pero no lo voy a diagnosticar yo, pero también puede ya tener el diagnóstico. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lograr centrar mi atención en la individualidad. ¿Por qué? Porque TEA, si lo tiene,
tiene los signos nucleares. Definitivo que los tiene, porque si tiene el diagnóstico o tengo sospechas, entonces en definitivo, si va a ser diagnosticado, pues va a tener los signos nucleares del TEA. Eso está ya más que comprendido con el primer video. Entonces, ¿en qué me tengo que centrar ahora? En la individualidad. ¿Qué manifestaciones tiene esta persona de todos los momentos en los que tuve que observarlo, entrevistarlo, conocerlo, que me lo describieran, etcétera? ¿Qué es lo que tengo que identificar en ese proceso? Pues en ese proceso, entonces, aquí les puse un pequeñísimo ejemplo de cómo hago yo esa identificación. Entonces, yo lo que hago es que identifico cada uno de los signos nucleares. Aquí está, signo nuclear, el déficit social. Solo le puse así como siglitas, ¿verdad? Para que lo vieran así, para que no tuviera tanto texto. Signo nuclear, el déficit de comunicación verbal y no verbal. Y el signo nuclear de comportamiento, de deficiencias, ¿verdad? En el comportamiento, en la imaginación y en la ideación. Entonces, ¿qué tengo que entender y qué tiene que quedarme claro a mí? Yo tengo que lograr en un proceso de identificación, segmentar las características que detecto en este usuario de acuerdo a cada signo nuclear, pero también vean qué importante lo que les puse aquí para que no se les olvide, de acuerdo al contexto también. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que el niño no tiene interacción social si solo estaba conmigo en terapia. Eh, no me conoce, es la primera vez que me ve, de posiblemente yo también no tendría interacción social, posiblemente con alguna persona que tal vez no conozca. Entonces, yo no puedo juzgar de una caracterización individual en un único contexto. Por eso yo les digo, si ustedes no trabajan en una institución, pues hagan una observación pasiva en la sesión de terapia privada con el familiar. O sea, observen al familiar y al niño. Ustedes no se involucren ahí, pero tienen que hacerlo porque a mí no me conoce y la interacción conmigo no va a ser la misma, no va a ser natural, no va a ser tan efectiva como que yo vea qué es lo que realmente pasa con esa persona. Entonces, el contexto es muy importante. El contexto, las situaciones, las personas, todo eso es el contexto. El contexto no es la casa, dentro de la casa, no es la escuela, dentro de la escuela, no. El contexto es todo, personas, objetos, la relación, la situación, eh, lo que sucede en ese contexto. Todo eso es el contexto. Entonces, ¿qué tengo que entender yo? Que yo tengo un usuario y que ese usuario va a estar contenido de todos los elementos que yo tengo que identificar. Si yo no hago un buen proceso de identificación, entonces me va a costar muchísimo llegar a un buen planeamiento de intervención. Y entonces eso me va a llevar a una dificultad en una ejecución de esa intervención. Entonces, ¿qué les quiero enseñar con esta temática? Con esta temática lo que quiero enseñarles es que si yo tengo un usuario, le segmento todas las características de cada signo nuclear, ¿verdad? Vean que aquí les puse los 3 signos nucleares. Les segmento todas las características de cada signo nuclear de acuerdo al contexto en el que lo fui observando, qué presentó en ese contexto para cada signo nuclear, qué presentó en mi evaluación específica, por ejemplo, contexto, y yo aquí voy escribiendo dónde fue el contexto, si fue terapia individual, si fue observación en el aula, si fue observación recreo, observación merienda, etcétera. Si fue observación con el familiar, etcétera. Eso lo describo aquí. Yo no hago uno de estos esquemas, hago varios de estos esquemas. Pero siempre en el mismo orden, siempre organizadito para que pues mi cerebro tenga toda la información de esa forma. Y bueno, pues yo soy de aprendizaje en esquemas y visual, entonces por esa razón para mí es muchísimo más fácil aprender las cosas cuando están visualmente estructuradas. Eh, entonces, lo que les digo, ¿qué es importante aquí? Yo poder hacer esta línea, que yo puse solo 3 casillas, pero hacer esta línea de casillas del signo nuclear lo más completa posible, identificando cada individualidad en cada signo nuclear según esa persona.
¿verdad? ¿Por qué? Porque es Susana, no es María, no es José, no es Marcos, no es Pedro, no, es Susana. Y es Susana la que va a tener estas características de individualidad. Entonces, eso es lo que quería explicarles con respecto en qué consiste o a qué se refiere la fase de identificarla, el proceso de identificar dentro de lo que serían los 3 pasos de la atención terapéutica exitosa. Lo que a mí me ha llevado de verdad a facilitar muchísimo el trabajo e incluso hacer una detección mucho más rápida de mi usuario. Obviamente que cada uno de estos elementos tiene un contenido dentro, pero sí quiero dejarles claro que cada persona tiene sus propios conocimientos y por lo tanto los recursos que ustedes posean son los que ustedes van a poder ir integrando dentro de cada uno de estos elementos. Sí les quiero comunicar que pues al finalizar el taller yo les voy a dejar mi guía, ¿verdad? Ya mi guía completa con todos los pasos que yo realizo para hacer este proceso de intervención terapéutica muy específica a personas con TEA. Entonces, esta serie de pasos, ¿verdad? Van a estar en toda la guía al finalizar el taller. Al finalizar el taller, no del día de hoy, al finalizar todo el taller, ya cuando concluyamos con todos los 3 pasos y ya ustedes hayan llegado a una comprensión de esos pasos. Entonces, al finalizar el taller van a tener la guía que yo utilizo que me facilita el poder ir identificando todos los elementos, crear mi plan de intervención y llevar a cabo ya la intervención como tal. También algo muy importante, yo les voy a compartir también diferentes herramientas. No se preocupen, que cuestionarios de detección sí se los voy a compartir, que evaluaciones de la parte lingüística, de la parte comunicativa, sí, yo se las voy a compartir en el taller. Por eso no se preocupen. Todo eso va a ser compartido en el taller, los archivos de los documentos y todo, eso se va a compartir acá en el grupo. No se preocupen porque no vamos a dejar que se vaya usted con la duda, bueno, pero entonces, ¿de dónde saco el cuestionario? ¿De dónde saco el cuestionario de detección? ¿Qué evaluación podría servirme entonces para la parte específica? No se preocupen, todo eso nosotros se lo vamos a aportar en el taller. Al finalizar, recuerden que tienen que descargar, eso sí, todos los documentos. Tal vez realice algún tipo de drive para poder colocar todos los documentos cuando se les envía el certificado, entonces puedan accesar ustedes al Drive y poder descargar de ahí pues la información. Pero igual también lo coloco por acá por el Facebook porque a veces hay personas que tal vez no saben manejar el Drive, entonces se les dificulta un poco y pues entonces lo vamos a manejar de esa forma. Bueno, eso era una explicación general. No se preocupen que sí les vamos a aportar los diferentes cuestionarios de detección y algunas evaluaciones que les puedan servir en la parte de evaluación específica. Espero que les haya quedado claro el tema de identificar. Voy a identificar a mi usuario y sus características. Y lo más importante con esto es que este es el primer paso para una intervención exitosa, porque conocer las estrategias o conocer muchísimas herramientas o conocer muchísimas técnicas para intervenir no hace que nuestro plan sea el mejor. Nuestro plan es el mejor cuando nos centramos en la persona y en las necesidades que esa persona posee. Entonces, vamos a la actividad de participación activa.